desde el área de formación, dar la bienvenida a ese espacio de abordajes familiares, de trabajo con abordajes familiares. Hoy con la conferencista, la disertante Sonia Kleiman. El eje abordajes familiares es un eje estratégico actualmente en la institución. Tiene su pata asistencial y su pata formativa. Nosotros desde formación celebramos y reiteramos la importancia de la formación para intervenir, para modificar las prácticas y repensar las prácticas. Por supuesto, a la hora de pensar en prácticas contemporáneas y familia, habría que interrogarse de qué hablamos cuando hablamos de familia, de qué hablamos cuando hablamos de prácticas, ¿no? Y de las prácticas actualmente. Creo que esos son los ejes fundamentales de la conferencia de hoy. Nosotros que transitamos una formación, sí, tradicionalmente son formaciones que están muy centradas en el individuo o en el tratamiento individual, y quizás algo que valdría resaltar, reiterar también, es que si pensamos desde el psicoanálisis, digamos, si hay algo que se puede afirmar es que un sujeto no se constituye a sí mismo solo, sino con el otro. Entonces, desde ya la importancia de pensar una dimensión de la familia, una dimensión vincular, más precisamente dicho, por un lado, y también respecto a las prácticas, yo recuerdo un profesor que tuve que hacía un chiste, una ironía, respecto de quizás una definición del psicoanálisis que muchos piensan que si, bueno, tiene diván o no tiene diván, como si eso definiera si es una práctica psicoanalítica, y él solía decir nuestra práctica es demasiado seria como para ser definida por un mueble, por un ítem espacial, ¿no? Entonces lo que define nuestra práctica es una escucha, es un modo de concebir el sujeto. Con ese preámbulo, yo doy la bienvenida al espacio y, bueno, Adriana Mercado va a presentar la disertante de hoy. Gracias. Bueno, buenas tardes, Sonia. En principio es una alegría escucharte, que estés acá compartiendo, más allá de una perspectiva, una mirada, una posición que tiene que ver con la teoría, también posibilitar una apertura a pensar en otros modos, ¿no? De intervenir en esto de clínica con familias, en esto de los vínculos. Por una convergencia de distintas disciplinas, creo que es esto, ¿no? Es un invitar, es un hacerse como interrogantes desde la práctica misma, desde el hacer. Te presento como, entre tantas cosas, doctora de la Universidad de Buenos Aires en el área de salud mental, directora de la especialidad de familia con niños y adolescentes, de la maestría en vínculos, familias y diversidad cultural, coordinadora del equipo de familia de salud mental pediátrica del Hospital Italiano, coordinadora del Comité de Ciencias Sociales del Departamento de Investigación del Instituto Universitario del Hospital Italiano, autora de libros, de artículos, junto a otros también profesionales, y bueno, entre ellos el libro de familia con niños y adolescentes, Diálogos en Construcción. Así que bueno, bienvenida y muchas gracias. Por estar acá. Gracias por invitarme, y vamos a ver si todo eso después queda validado con la charla o solo son figuritas, como los datos que pedimos cuando llega la familia, como si realmente nos dijera algo de ella, ¿no? Padre, 44 años, madre, 50, 3 hijos, dónde viven, qué estudiaron, y por ahí creemos que realmente nos está diciendo algo de lo que pasa entre ellos, ¿no? Pero bueno, tenemos el legado de la historia clínica, médica,
todos sí tenemos ese legado y la seguimos usando, porque las instituciones la siguen usando, bueno, y requiere que nosotros lo hagamos. Ahora, de ahí a cómo manejemos eso es otra cuestión. Esos son datos identitarios, llamémosle así, que siempre tienen la cuestión de caracterizar algo como si ese algo fuera eso. Por ejemplo, casada, divorciada, madre, ¿no? Bueno, mi idea de hoy es darles un pequeño pantallazo de algunas cosas que estamos pensando en diferentes ámbitos respecto efectivamente de lo que son las prácticas en esta contemporaneidad. Como dice Agamben, como somos testigos y partícipes al mismo tiempo de esta época, tenemos esos agujeros negros, ¿no? Que hay cosas que vemos y otras cosas que no vemos, y de las cuales encima opinamos. Así que yo voy a tratar de decirles lo que estamos pensando en distintos ámbitos respecto a lo que hoy se podría pensar mucho más que desde la idea de familia, desde la idea de lo que estamos denominando lo vincular, ¿sí? Entonces, creo que fundamentalmente tengo que ir allá, ¿no? Porque después lo tengo que pasar. Creo que la idea es... creo que la idea es interrogarnos sobre cómo pensamos lo que estamos pensando. Porque hay un momento en que la vertiginosidad de la clínica y la institucionalización de las teorías o lo instituido de las teorías hace que uno siga pensando, pero hay un momento en que algo de esto requiere detenerse y volver a pensar sobre todo qué es lo que estamos pensando y cómo estamos pensando. Y respecto de lo que es lo familiar, esto es como fundamental porque tenemos tantas representaciones acerca de esto que muchas veces tienen una injerencia mucho mayor en la clínica de lo que nosotros mismos creemos, a tal punto que a veces hacemos intervenciones creyendo que son interpretaciones o búsqueda de sentido y están plagadas de valores, de ideología, de prejuicios, etcétera, ¿no? Entonces, sí. ¿Cuál es una de las ¿Cuál es una de las características particulares de este momento? Es que esto nos requiere como pensar en la intemperie. ¿Y qué quiere decir en la intemperie? Quiere decir que usualmente en las reuniones de los equipos, etcétera, siempre aparece la palabra desastre. Esto que está pasando es un desastre, esto es violencia, esto no. Ahora, es interesante porque desastre quiere decir sin astros. Y en realidad lo que nos pasa es como si estuviéramos en un barco donde está muy nublado, muy oscuro, y no tenemos esos astros teóricos o experienciales que nos guiaban hacia un determinado camino. O sea, estamos en un momento del mundo, llamémoslo así, en donde nos requiere pensar mucho más en la intemperie. Derrida es mucho más fuerte cuando dice, en realidad, la única fidelidad posible es la infidelidad. Es decir, algo así, ¿cómo hacer para dejar supuestamente una fidelidad tan fuerte que tenemos hacia las teorías que ya fueron enunciadas o hacia las prácticas que están instituidas y que funcionan en automático? ¿Qué quiero decir con esto? Anorexia, nutricionista, psiquiatra, acompañante terapéutica o son prácticas instituidas que muchas veces funcionan en automático y realmente lo que hemos observado en los últimos tiempos es que hay bastante poca innovación. O sea, no nos animamos mucho a inventar porque no hay otra palabra. Requerirían
muchas de las cuestiones que nos consultan, inventar alguna otra cosa, y no es sencillo inventar, no solo porque no haya recursos, iniciativa o imaginación, sino porque hay muchísimas presiones y de todo tipo y vertiginosidades que por ahí no nos permiten parar e inventar, ¿no? Y además, para inventar hay que aceptar el desafío de que algunas cosas salgan bien, otras mal, etcétera, ¿no? Bueno, entonces hay algo así que, sobre todo, Deleuze dice que en realidad no pensamos solo porque, bueno, hay que pensar, sino que estamos forzados a pensar, que pensamos cuando hay alguna fuerza que nos hace pensar. Y la verdad que la clínica actual, salvo que uno decida aplicar, nos requiere pensar, porque nos interpela en todo, en nuestras maneras de vivir, en nuestras teorías, en las formas que hemos tenido de entender ciertas cuestiones, sobre todo la clínica familiar o la clínica, yo actualmente diría vincular, ¿no? Y el asunto es que este forzamiento no tiene que ver con una violencia de la llamada destructiva. O sea, nosotros estamos muy acostumbrados a pensar violencia en términos de destructividad o de crueldad, pero hay una violencia que tiene que ver con el embate, digamos. Quizás no es el mejor término, pero no hay tantos otros, y que en realidad hay algo violento cuando uno tiene que romper con aquello que de alguna manera armó una manera de hacer y una forma de hacer, ¿no? Sí. Para abajo. Bueno, en ese sentido, durante muchísimos años, creímos que la infancia, la adolescencia y la familia tenían como una descripción que daba cuenta de ella, ¿no? Y que es más, hasta se podían escribir libros de evolutiva que se podían haber leído en el año 1960, 80 o ahora. Esto no es así para nada, desde distintas perspectivas estarían anulados muchísimos de esos libros, lo que no significa que no sirva la psicología evolutiva, pero para nuestras prácticas en realidad pienso que sí, que no nos sirven, porque requieren catalogar según la edad, normativizar, ubicar, poner en la media a una heterogeneidad de subjetividades que nos requieren mirarlas desde otro lugar. Y lo mismo con la adolescencia o con la familia, porque la realidad es que son producciones discursivas y esos discursos tienen marcas de época. En cada marca de época hay relaciones de saber y de poder. Entonces, no podríamos pensar las infancias, las adolescencias, las familias, digamos, sin tener en cuenta que son producciones desde el saber y desde el poder de una determinada marca de época. Y entonces, lo instituido, el problema, es que tiende a considerarse una invariante y hay un determinado momento que se naturaliza. Entonces, cuando decimos familia, en realidad creemos saber lo que estamos diciendo, porque familia, si cerramos nuestros ojos, vamos a pensar en un papá, una mamá y los hijitos yendo a la playa, qué sé yo, porque familia tiene como esa marca representacional, ¿no? Por ejemplo, tenemos esa foto de la escuela, digamos. Casi ninguna escuela funciona así en este momento, casi nadie vive en una casa por el estilo y no tantos habitan una familia así como esta, ¿no? O sea que en realidad una de las primeras cuestiones es cómo hacemos para corrernos de las representaciones, porque las representaciones generalizan. Por ejemplo, decimos libro. Tenemos la foto de un libro, pero ninguna representación te dice qué tipo de libro, qué tipo de esto, qué color tiene el libro, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad padecemos muchas veces de las representaciones en muchos sentidos. Las tenemos que tener, pero si nos superponen continuamente a lo que estamos viviendo, vivimos más en la película que en el encuentro que se está dando con el otro o con los otros, ¿no? Esto pasa en la pareja,
pasa en la familia, pasa en los vínculos de amistad, pasa que después se matan en el bar cuando se dan cuenta que están pensando de manera diferente la política actual, etcétera, porque lo representacional hace que muchas veces se evada lo que se está produciendo, en ese encuentro-desencuentro que hay entre otros. Estoy poniendo ya términos que son los que usamos para pensar la vincularidad, ¿no? Adelante. Hay muchas veces que se confunde la idea de creer que porque aparecen estos chistes y son divertidos, y entonces que realmente se está pensando en algo que tiene que ver con la época y con la subjetividad. Pero cuando aparece este chiste, no sé si lo leyeron, Agustín, a veces siento que la distancia generacional nos separa, pero me gustaría saber más sobre vos, y quisiera saber sobre vos, ¿entendés? Y si podés encontrar todo esto en www.agustin.com. Pero me parece que a veces estos chistes tienen una doble cara, porque muchas veces se cree que ese es el cambio. El cambio es que ahora hay tecnología, que entonces las cosas pasan por la tecnología, y no algo que es muchísimo más intenso, que ya no es un cambio ni una transformación, sino que realmente hay mutaciones que se están produciendo en la manera de vivir, de vincularnos, de usar el cuerpo, de la sexualidad, de lo que se llama pareja, aunque en simultáneo estemos viviendo un mundo muy reconocible para todos nosotros. Pero hay que saber que simultáneamente se están produciendo cuestiones que realmente no sabemos, no vivimos, no tenemos idea de la cantidad de mujeres de 35 años que están congelando sus óvulos, en realidad porque o no saben si van a querer tener hijos, o por más que quieran tener pareja como la que usualmente tenían en la cabeza, no saben si van a poder tenerla, hombres y mujeres, ¿no? Lo que pasa es que las que congelan los óvulos son las mujeres. Pero porque hay mucha incertidumbre, porque hay algo que está cayendo de la monogamia, de la manera de armar pareja, porque hay algo que ha cambiado radicalmente en que la sexualidad ya no está ligada exclusivamente a la pareja, sino que es una sexualidad muchísimo más abierta y más accesible. Bueno, pilas de cosas que podríamos hablar ahora respecto a otras maneras de vivir, ¿no? Bueno, simplemente es para enunciar algo que ustedes saben que está en estos momentos muy fuerte, que es la lógica de mercado, ¿no? Que la lógica de mercado ya no se puede creer que solamente tiene que ver con el neoliberalismo, el capitalismo. La lógica de mercado es uno de los discursos que produce subjetividad, que produce infancia. Porque la infancia producida por la lógica del mercado requiere, por ejemplo, que haya poca diferencia generacional, porque la lógica del mercado requiere que el chico maneje tarjetas de crédito, porque la lógica del mercado requiere de otra demanda de la infancia, junto a un montón de otras cosas fantásticas que pasan en el crecimiento. Pero la lógica de mercado no es el contexto. Ya lo sociocultural no se piensa más como contexto, o sea, lo que rodea a la subjetividad. La sociocultural es una de las variables absolutamente importantes en la construcción subjetiva, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar cuáles son actualmente las condiciones de producción de la subjetividad? Y esto es una zona muy compleja. Por eso ahora se está pensando en términos de lo transdisciplinar. O sea, antes lo que se pensaba era en la interdisciplinariedad. Pero la interdisciplinariedad sigue sosteniendo la idea de disciplina y de sujeto. Hay un cuestionamiento acerca de que sentarse con otro desde la propia disciplina no cambia nada, porque en general son conjuntos de monólogos en donde cada uno habla desde un lugar. La idea de transdisciplina
requeriría producir un plus, algo que destotalice la disciplina, como dice Rancière, desdisciplinar. Por ejemplo, viene un sociólogo, lo convocamos para hablar de los adolescentes que se cortan. Entonces dice, bueno, yo voy a hablar desde la sociología porque yo no soy psicoanalista. Yo no quiero ser psicoanalista y no quiero que vos seas sociólogo, quiero que veamos ideas, pensemos qué están investigando ustedes, para ver si yo puedo despatologizar a los pibes que se cortan y que sean todos posibles suicidas, melancólicos o deprimidos o actuadores, y si a ustedes les viene bien alguna de las ideas que por ahí surgen de acá, y que justamente se produzca algo que sea la producción entre nosotros, no un voto más a la disciplina que cada uno de alguna manera aporta, ¿no? Entonces, esto que les decía antes, bueno, este es otro chiste que tomé que dice, y es un poco, está contando algo, dice, pero es un poco incómodo, pero es la única forma de que los chicos nos presten algo de atención durante la clase. Pero esto es muy interesante porque ahí no se modificó nada. Esta idea de que van a usar la tecnología como recurso, la tecnología ya forma parte de una manera de vivir, de hacer. Es una casualidad que acá no haya 20 celulares o que me esté llamando el mío, digamos. Quiero decir, una manera de contactarse, una manera a veces de no contactarse, pero no es un recurso. Entonces, a mí lo que me encantó es que la maestra está puesta de la misma manera, en ese lugar asimétrico, con el guardapolvo, subida como una tarima, y que los pibes están en el mismo dispositivo de la escolaridad, ¿no? Entonces, también preguntarnos nosotros con nuestros dispositivos y las maneras en que encaramos a veces las prácticas, si no tenemos naturalizado o no nos hemos inmerso en una manera de hacer que aparentemente creemos que estamos cambiando, pero estamos sosteniendo los mismos parámetros, ¿no? No conscientemente y no a propósito, diría yo, sino que es algo que nos embarga de alguna forma, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con la clínica vincular? Una cosa que pasó fue cómo empezamos a observar esa clínica donde de pronto había varias personas que además tenían un lazo de parentesco y que comenzaban a hablar o a hacer en esos ámbitos en donde empezaron estas prácticas, ¿no? Y nos preguntamos, ¿lo que se observaba en las sesiones vinculares de pareja y familia respondía solo a las llamadas relaciones de objeto? Son todos psicólogos, ¿no? Sí. Pero relaciones de objeto, sí. No estoy acostumbrada, como hoy en la maestría donde hay abogado, médico, etcétera, muchas veces los términos los explicamos un poco para no parecer que tenemos un lenguaje único, ¿no? Sí, por ahí sí lo podés aclarar mejor. Bueno, las relaciones de objeto, de alguna manera, es como se describe lo que viene a pasar en el mundo fantasmático, en el mundo llamado interno, ¿no? En donde en vez de hablar de las personas o de los sujetos, cuando, por ejemplo, en una sesión individual alguien está hablando del marido, podríamos decir que está hablando de una relación de objeto en el sentido que forma parte de su mundo fantasmático, de sus fotos que tienen sus álbumes más personales, ¿no? Entonces, cuando estábamos frente a un grupo de personas, tratábamos de pensar si eso que estaba ahí, que sucedía, provenía solo desde esas representaciones, desde esas relaciones de objeto, o pasaban cosas allí que tenían que ver con las personas que estaban allí, y que no solo eran proyecciones, ¿no? O que o provenían solo de sus fantasías, porque el otro que está ahí afirma, refuta, ¿no? Dice, qué triste que estás hoy, ¿no? Y el otro puede decir, no, yo no estoy triste, estoy enojado, ¿no? Entonces,
eso que puede ser como una impresión, que puede ser como una sensación. Hay algún otro que nos dice por ahí, no, vos querés que yo estoy triste, pero yo en realidad estoy súper enojado. Entonces empezar a ver qué hacíamos con eso, porque durante mucho tiempo hubo como una aplicación, hubo como un venir desde lo que se había enunciado para el aparato psíquico, desde el psicoanálisis o desde la psicología, donde quieran verlo, y eso se trasladaba a lo que eran las sesiones vinculares o la idea de pensar en pareja y familia, ¿no? Lo que se observaba en las sesiones vinculares solo provenía o podíamos seguir pensando desde la idea de infancia, de los vínculos tempranos, desde la construcción y de las vicisitudes edípicas, o a las marcas de un supuesto origen. O sea, la idea fue empezar a pensar, esto que nosotros, es una teoría muy armada, muy instituida, muy consensuada, muy validada, daba para explicar también todas las otras prácticas, ¿no? Por ejemplo, da para pensar las cuestiones socioculturales, las vamos a seguir pensando en términos de masa y de identificación y de líder, o hay otras variables que se podrían poner en juego. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando se empieza a cuestionar algo en el sentido de interrogarlo, hay siempre una fuerte idea de que se está destituyendo algo. Y eso hay que tener como un cierto cuidado, porque pareciera que porque uno cuestione, por ejemplo, psicología de las masas y análisis del yo, eso no significa estar catapultando a Freud. Significa descentrar algunas hipótesis, que es lo que dice la deconstrucción, para poder pensar otras. No para decir, eso no sirve. Eso sirve para explicar seguramente algunas cosas, pero quizás no sirve para seguir pensando que siempre mi jefe necesariamente tiene que ver con mi padre, por ejemplo, ¿no? O sea, quiero decir, quizás podemos pensar que algunas cuestiones tienen que ver con la transferencia o algunas cuestiones tienen que ver con los vínculos tempranos, pero por ahí hay otras que no. Ahora, ¿y cómo pensamos esas otras que no, si siempre las pensamos de una manera o con una sola teoría? Por eso cuando se habla de deconstrucción, es interesante pensar la idea de desmontaje. O sea, lo que se trata de desmontar es algo que pasó a ser pensado y visto como central. Y no nos olvidemos que además de central, por ejemplo, el complejo de Edipo pasó a ser pensado universal. Y eso generó una serie de efectos en las maneras de comprender y de entender que en un determinado momento de verdad se hicieron universalistas, porque era algo como que condensaba todas las explicaciones posibles respecto de las diferencias, de la sexualidad, de las identificaciones. Empezó a ser una explicación hegemónica. La idea es cómo descentrar lo hegemónico para poder abrir a la heterogeneidad. Entonces, en las prácticas vinculares, sí, surgió, para el otro lado, no, otra más, ahí. Surgió la idea de revisar y deconstruir muchos de estos términos. No lo voy a hacer hoy, simplemente para contarles que la cuestión, si hablar de identidad y hablar de subjetividad es lo mismo o hay que ampliarlo, ¿qué pasa con el pensamiento binario? Sujeto-objeto, cuerpo-mente, mundo interno, mundo externo, pensamiento que ya está totalmente rebatido por la teoría de la complejidad. Sin embargo, seguimos hablando desde ese lugar. La lógica que se llamó de lo uno y la lógica del dos, que no es el dos numérico, que tiene que ver la lógica de lo uno como la verdad, en última instancia Dios. Por eso cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, no quiere decir que Dios se murió, quiere decir que se murió la idea de seguir pensando desde la unidad, desde la única verdad, desde aquello que homogeniza.
y la lógica del 2 tiene que ver con la lógica de la multiplicidad. Bueno, por ahí veremos en otro momento. Lo que se llamó la crisis de la representación, y esto tiene que ver con el momento en que pudimos realmente atravesar la barrera, ¿no? Y realmente convocar a ideas que vienen de la filosofía, que vienen de la historia de la subjetividad, y que nos empezamos a dar cuenta que en otros ámbitos se estaban hablando de un montón de cosas que muchos de nosotros, por lo menos por ahí, un poco encerrados en una teoría, no estábamos medio al tanto. Yo me acuerdo que en aquella, estamos hablando de 20 años atrás o un poco más, que si alguien nos hablaba de la teoría queer, nadie sabía lo que quería creer, porque nosotros seguíamos pensando la feminidad desde una serie de artículos, ¿no? Entonces, la crisis de la representación, que es esto de lo que estamos hablando cuando yo les dije, vivimos a modo representacional, y esto en las parejas es muy importante por el hecho de que es muy diferente ver qué pasa en una pareja con lo que se presenta que con la idea de lo que se representa, ¿no? Entonces abre la puerta, ella está con las velas y el desabillé, ya no se usa más, y la bandeja, y él viene muerto de cansancio del trabajo y parece que fuera un ataque al proyecto preparado, y simplemente es otro proyecto que hay que inventar uno nuevo porque estaban en diferente sintonía en ese momento, ¿no? Ahora, cómo trabajar eso para que no derive en una gran pelea es otra cuestión. Bueno, la idea de otredad, que bueno, actualmente hay que pensar mucho sobre esto porque no es cuestión de que el otro pase a ser una categoría, porque si no volvemos a estar en el pensamiento binario, ¿no? Yo y otro. No se trata de eso, se trata de darle un lugar a la otredad, a la diferencia, etc. Y la inclusión del azar que se incluyó en todas las ciencias duras, y durante mucho tiempo nosotros seguimos hablando de la determinación casi absoluta, por ejemplo, de las condiciones iniciales infantiles. O sea, casi clausurado el aparato a los 5 años, por más que digamos que no y que quedó abierto, etcétera, pero la realidad es que más o menos se pensaba que atravesado el complejo de Edipo, más o menos estaba delineada la identificación sexual, etcétera, ¿no? Las condiciones iniciales de un proceso, dice la física, ya no se toman más como perdurables a lo largo del tiempo sin otra modificación que las que van apareciendo. Es que ya las condiciones iniciales no determinan nada, que es mucho más fuerte, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle lugar a lo no determinado, a lo indeterminado? O como dice Juan Carlos Grassi, que es un autor argentino interesante, falleció, que inventó un término que se llama lo desterminado. Dice, la determinación sufre la herida de la desterminación. O sea, porque no necesariamente se va a producir aquello que estaba como predicho que iba a ser, ¿no? Y vieron que muchas veces cuando viene un chico con algún tipo de trastorno de la conducta, se suele seguir diciendo que no sabe lo que va a pasar en la adolescencia. Mejor lo empezamos a tratar. O sea, esa supuesta capacidad de predecir que supuestamente tendríamos, cuando sabemos perfectamente que por ahí un pibe le fue re mal en la escuela secundaria y después el mejor alumno universitario que los que eran nerds en ese momento porque le cambiaron las condiciones de pertenencia, de asistencia, etcétera, ¿no? Bueno, la complejidad, toda la teoría de la complejidad que nos hizo repensar muchas de las cuestiones, la idea de producción vincular, que ahora les voy a mostrar algo, la reformulación de la historia como causal determinante. Esto lo quiero aclarar mucho porque a veces nos dicen, lo que pasa es que a ustedes no les interesa la historia. De ninguna manera. Lo que no nos interesa es atribuirle a la historia la causa de lo que está sucediendo.
¿no? ¿Qué quiere decir esto? El padre es golpeador, lo que pasa es que tuvo un padre golpeador. Ah, bueno, digamos. Quiere decir que eso ya explicaría por qué lo golpea a su hijo, ¿no? O sea, quiero decir, salir de la idea de que tenemos que ir a buscar la causa a la historia para entender lo que está sucediendo. Acá tendría que hablarle yo de dos versiones posibles en la clínica, que vamos a ver si llegamos, que sería la versión arqueológica, que es esta idea de una flecha que llevaría a buscar en la historia, en lo supuestamente vivido, etcétera, las causas de lo que le está pasando a esa persona, y lo que se llama actualmente la versión cartográfica, es decir, una manera de transitar, de recorrer, mucho más geográfica que histórica, lo que está sucediendo, ocurriendo, ¿no? Hay un artículo muy interesante de Deleuze que se llama Lo que dicen los niños, que si quieren lo pueden encontrar en Google, que él hace una lectura distinta de Juanito, a los que les puede interesar. Y la noción de origen. Bueno, esto tiene que ver con pensar que los posibles modos de vincularse, los encuentros azarosos, no remiten todos a un origen, sino que son nuevas marcas, conscientes, inconscientes, y que pueden generar desvíos muy importantes de lo que se llamó supuestamente el origen. ¿Qué quiero decir? Que puede haber, a mí no me gusta la idea, pero está puesta así, hay que cambiarla. La idea que se llama que puede haber numerosos puntos de partida en la vida que pueden generar muchos desvíos, no atajos. O sea, por atajo es llegar como al mismo lugar por otro camino. Desvíos de lo que realmente se pensó que en algún momento era como lo originario, ¿no? Como que hay posibilidades de no pensar en algo originario al estilo de la semilla no cae muy lejos del árbol, digamos, ¿no? Que es como una sentencia a los hijos y a los padres. Bueno, voy a tratar de ser muy sintética en cómo fuimos de alguna manera haciendo desvíos respecto de las teorías de los vínculos para poder empezar a pensar en lo que llamamos actualmente lo vincular. Yo en realidad hablo en plural porque yo creo que así se construyen las ideas, ¿no? En colectivos, ¿no? Por ahí sí siempre hay alguien que da cuenta de eso, más especialmente con un autor, pero ya en el autor hay diferidos muchos otros con los que se ha dialogado, se ha escrito, se ha compartido, se ha leído, ¿no? Bueno, entonces, vínculo se llama en general a la unión o atadura de una persona o cosa con otra. Deriva del latín vínculo, atadura. O sea que fundamentalmente está ligado a la idea de ligar, de enlazar, como si hubiera un lazo que nos une. Puede ser parentesco, puede ser otra cosa, pero donde está muy fuerte todavía la idea de sujeto. Como que está este sujeto, este sujeto, este sujeto. Y esto es una manera de pensarlo y de encarar la cuestión de la vincularidad. De esta idea, muchos de nosotros nos fuimos desviando, sobre todo porque pensamos que hay una caída de la noción de sujeto como sustancia, digamos, ¿no? Entonces, sigamos. No hay una previa, ¿no? Bueno, sí, a ver, previo. ¿Fuiste para abajo vos? No, subí. ¿Estás subiendo? Con la flechita para arriba. No vas a poder hacer. No,
lo que les quiero decir es que hay una diferencia entre pensar en una sumatoria y pensar en esto. A ver si podés cliquear en el medio. 2 veces. No. ¿Desde ahí? Paso nos alegramos un poco. Arriba. Está bien. Podés parar. ¿Qué vieron? ¿Qué escucharon? Melodía. Adiós, no, la cámara estaba en el 8. Bueno, acá queda claro que hay una diferencia entre pensar la vincularidad como sumatoria de los violines, los contrabajos, del piano. Yo lo que escuché es la orquesta. Yo no... Sí, con un oído fino, a lo mejor un músico quiere escuchar alguno de los instrumentos, pero lo que se escuchó es la producción de la orquesta. La orquesta produjo esta música, el autor incluido. Y esta es la diferencia de pensar en vínculo, bion, etcétera, etcétera, y pensar en lo vincular. Lo vincular es eso que se hace entre los que están participando y que excede a lo que supuestamente es cada uno. ¿No? Queda su vínculo. La voy a volver loca. Esto se graba, no solo pueden sacar. Sí. Bueno, lo vincular. ¿Por qué lo llamamos lo vincular? Usamos un artículo neutro. Y el artículo neutro es una astucia para escapar de los lugares fijos que el lenguaje nos impone. Lo vincular sirve de pasadizo para escapar del terreno pantanoso de los vínculos. Muy poético, puesto yo. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando entra una familia al consultorio, se los voy a decir así como coloquial y vehementemente. No me interesa designar quién es el padre, quién es la madre, quiénes son los niños, quiénes son los adultos, quiénes son las nenas, quiénes son los varones. Me interesa qué pasa entre ellos. ¿Qué hace ese grupo que los denominaron familia, pero qué es para ellos eso? ¿Qué hacen entre ellos? Si yo tengo en mi cabeza esa representación de un padre, una madre, 2 niños, varones, mujeres, separados, casados, probablemente las representaciones de todo eso van a quizás opacar la posibilidad de ver qué está pasando entre ellos. Y van a aparecer las prescripciones, lo que tendría que hacer un padre, lo que tendría que hacer una madre, si es el padre de la ley, del corte, si la teta que contiene, ¿no? O la matriz que lo parió. Quiero decir, hay algo de lo representacional que se nos pone demasiado en juego cuando queremos tratar de pensar qué está pasando entre esas personas que están ahí. No vamos a hacer puericultura, pueden ir a otro ámbito. Esto estoy hablando desde la clínica vincular, en donde yo no voy a hacer puericultura, es decir, no le voy a decir a la mamá o al papá o al nene si obedeció o no obedeció, sino que voy a tratar de registrar, aproximarme, implicarme a eso que está pasando entre ellos y que probablemente les esté trayendo malestar, sufrimiento o haya algo que los está perturbando.
Y entonces no voy a trabajar sobre ellos, sino con ellos, desde un lugar intentando no identificar a cada uno en su función, en su género, en su edad, porque la verdad no es eso lo que necesariamente me va a interesar si pienso en lo vincular, ¿no? En realidad, la idea de lo vincular, y por eso lo llamamos así, es como ese trabajo que se realiza desde los vínculos. O sea, desde que eso que dijeron, somos una familia, ¿no? Desde esos vínculos, lo que vamos a hacer es qué hacen con la alteridad, qué hacen con la alteración que produce la alteridad, ¿no? Ese hacer entre ellos es imprevisible, igual que nuestro encuentro acá. Puede estar el flyer, puede estar la invitación, puede estar la presentación, pero esto que está pasando acá es imprevisible, porque esto va a tener que ver con nuestras afectaciones, con nuestro placer, con nuestro aburrimiento, con la rabia o no rabia que pueden dar ciertas ideas, o con los impactos, o con el acuerdo, no importa, pero eso no es totalmente previsible, ¿no? Y entonces siempre hay algo, llamémoslo, inédito, posible de ser puesto en juego en lo vincular. ¿Por qué? Porque siempre hay algo que está por venir. Y por venir no es el futuro del que nos hablan, eso que está por venir, que todavía no fue, ¿no? Entonces, lo vincular se produce desde el entre, no en el inter. Y esto tiene que ver con incluir algo que se viene trabajando hace mucho en otras disciplinas también, que es una preposición, como dice Persia, que trabajó un artículo sobre las preposiciones, que es el entre. ¿Se acuerdan de las preposiciones antes, bajo, cabe? Bueno, el entre. ¿Qué es el entre? El entre, digamos, es esa pared que simultáneamente une y separa el pasillo de esto. Es ese borde, ¿no?, en donde se produce algo que, bueno, después dice pared, pero quiero decir, es lo que está entre nosotros, es lo que está por el medio, no en el origen de cada uno. Entonces, no sé si está ahí. Pasa porque eso ya lo vimos. Voy a, no sé, no importa, déjalo. Vamos a seguir con el entre a medida que es un trabajo muy arduo que ha sido poder pensar, como dice Deleuze, desde el medio, no desde la punta de cada lado, sino desde lo que está pasando en el medio. Ustedes vieron que cuando hay una pareja, una familia en el consultorio, habla uno, habla otro, y uno va como pasando la cabeza y va teniendo que casi dirimir, ¿no? Bueno, acá de lo que se trata es de tener otra mirada, es como sobrevolar lo que está pasando, lo que está diciendo cada uno, y tratar de ver cuál es esa producción, digamos, qué es lo que está produciendo ese conjunto de personas que están ahí, no tanto qué enuncia cada una, sino como eso que enuncia se trama con otras cosas y de ahí surge otra cuestión. Y si nos quedamos en lo que cada uno enuncia, vamos a estar atrapados en esa producción que parece que fuera de cada uno. Si un chico hace un dibujo en la mitad de una sesión vincular, no le preguntamos, ¿qué hiciste? ¿Qué dibujaste? ¡Qué lindo! No, sino que tomamos el dibujo y pensamos que ese dibujo fue producido en esa escena. Y como es de esa escena, lo ponemos como a todos como protagonistas de alguna manera de esa producción. Entonces por ahí será qué se les ocurre, cómo les hace pensar algo, ¿no? O sea, como
de alguna manera ofreciendo esa producción como otra enunciación, como otra asociación. Entonces la idea es esa, es como sobrevolar la situación y de alguna manera François Julian trae esta idea de surfear, ¿no? Como surfear por lo que se va produciendo y captar eso, no tanto esa cuestión de que cada palabra, ¿no? Y si surge una palabra que impacta de alguna manera, y bueno, será la palabra, ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos de escenas? Porque las escenas en la clínica nos ofrecen un sinnúmero de signos. Quiero decir, no hablo de viñeta, hablo de escena. Yo estoy inmerso en la clínica en una escena, ¿no? El signo no es el de un significado que requiere descifrarse. Esto, por supuesto, es una lógica, es una posición, ¿no? No es la idea de que cada signo va a tener ya una posibilidad de descifrarse porque tiene algún significado a ser descubierto, sino que a lo mejor tiene que ser pensado, inventado, no descubierto en otra escena. Entonces, el signo perfora la obviedad y nos enfrenta a la radicalidad de las heterogeneidades. ¿Qué quiere decir? Que vieron que hay cosas que pareciera que rápidamente van a un sentido, a un significado X. Entonces la idea esta idea de perforar la obviedad la trae mucho López Petit, que es un filósofo español, ¿no? Como de perforar lo que parecería tan obvio, para que aparezca otra cosa, ¿no? Un estado de curiosidad, o sea, la escena requiere un estado de curiosidad. Y acá hay una frase de Foucault que me gustó, que dice: un cierto empeño en cuanto a deshacernos de nuestras familiaridades y mirar de otra manera las cosas. Un ardor en aprender lo que pasa y lo que está pasando. Una desenvoltura respecto de las jerarquías tradicionales en cuanto a lo que es importante y esencial. Bueno, simplemente una frase. Sí. Entonces, en la clínica, yo les decía sobre todo vincular familiar y de familia con niños en el cuento, hay mucho que tiene que ver con los prejuicios. Aun cuando a veces están revestidos de teoría, y la teoría tiene muchos prejuicios. Y ahí me parece que tenemos mucho que pensar. Las teorías no son enunciadas ingenuamente de cualquier manera. Las teorías son enunciadas en marcos epistemológicos particulares, en marcos históricos, económicos, no políticos. Y entonces muchas de las cuestiones de las que pensamos que estamos como pensando en la construcción de lo psíquico, en realidad en algún momento se hicieron muy solidarias de las teorías del positivismo, de la moral victoriana, un montón de circunstancias, y quedaron ahí, quedaron como instituidas. Bueno, es hora de empezar a revisarlas un poco, ¿no? Porque pensar que la mujer tiene menos super-yo sería un buen momento de empezar a poder revisarlo, por lo menos, ¿no? Entonces, el encuentro con un signo es lo que el pensamiento no sabe pensar, no piensa todavía. ¿Qué quiere decir esto? Que a nosotros se nos presentan problemas. Esos problemas, en vez de tomarlos como algo a resolver, habría que tomarlos como un signo, es decir, algo así como que nosotros no tenemos la precisa, no sabemos quizás cómo hay que resolver eso, y eso es lo mejor que le puede pasar a una escena en la clínica, no creer que nosotros sí tenemos la precisa, sí tenemos algo, y muy importante, que es la disponibilidad a meternos con eso, con ese desafío, con ese lío que hay, con eso que no sabemos qué es, con el sufrimiento. Esa disponibilidad es mucho más importante que tener la precisa de cómo resolver esa situación.
Entonces, la realidad es que si podemos pensar que un problema es algo para lo cual todavía no tenemos suficientes recursos y tenemos que meternos en eso para ver qué aparece, nos va a dar la posibilidad de no estar todo el tiempo como presionados a que tenemos que ofertar rápidamente una solución, ¿no? Entonces, un signo se presenta cuando nuestras significaciones entran a tambalearse. Esto nos pasa enormemente en la clínica actual, cuando vienen familias con formatos totalmente otros de los que uno tiene en mente o de los que estaba acostumbrado a recibir, o con problemáticas que no tienen nada que ver, o familias que vienen con formatos distintos pero que ansían, están nostálgicos y quieren irse al formato anterior. Llamémosle, entre comillas, las famosas familias ensambladas. ¿Qué peor cosa les puede pasar que ensamblarse? No sé. Yo lo que creo es que en general en las familias que se llaman ensambladas, el gran problema es que quieren volver a armar una familia con el modelo y con las circunstancias que tenían en su familia fundacional, que bueno, les puede haber ido bárbaro en algún momento y después no tanto. Entonces quieren que al novio de la madre lo llamen padrastro o le pongan algún nombre que todavía ni siquiera existe y es mejor que no exista, porque es eso, es el novio de la madre o el marido de la madre, lo que no significa que tenga que ser el padre de su hijo, tenga o no tenga padre. Parece que el problema más grave es que simultáneamente a nuevas formas de configuración familiar, todavía hay un imaginario que tiene valorado o idealizado el formato más tradicional. Hay una serie que es buenísima, que es sueca, se llama Bonus Familien o algo por el estilo, Netflix, y yo cuando empecé a ver dije, pero en Suecia están pasando las mismas cosas, me llamó mucho la atención por las características, ¿no? Pero ahí muestra muy bien esta desaforada necesidad de que lo idealizado es querer armar una familia con los nuevos hijos de uno, los hijos del otro, el nuevo que están gestando, como si lo maravilloso fuera armar esa familia y no generar el mejor grupo convivencial posible. O sea, no es lo mismo pensar en términos de convivencia, vivir con, que pensar en términos de familia. Entonces, cuando uno accede a una situación clínica familiar, se tiene que ocupar mucho más cómo conviven, que si la madre le dejó la comida, no le dejó la comida, que si el papá le puso un límite, no le puso un límite. Imagina las miles de maneras de vivir que hay, no le vamos a ir a decir a cada familia cómo tiene que vivir, pero sí podemos acceder a qué nos afecta, qué de esa convivencialidad produce zonas de cariño, produce zonas de encuentro y desencuentro, produce malestares, produce sufrimiento, ¿no? Sin meternos demasiado en lo que tendrían que hacer supuestamente como está el guión prescripto, sino cómo acceder a esa convivencialidad, ¿no? Entonces, bueno, esto de que el signo escapa a la representación es lo que estamos hablando. Entonces, no habría que tentar, eso es como una sugerencia, a significar rápidamente lo que pasa en la escena. Es decir, no habría que estar demasiado tentado a interpretar. Es mucho mejor ir haciendo un camino con ellos sobre el clima, sobre el modo de estar juntos, sobre la manera de presentarse, que rápidamente ofrecer una interpretación de lo que está sucediendo. No es que nunca hagamos una interpretación, pero me refiero en general, ¿no? Bueno, ¿qué significa pensar desde el medio? Esto es pensar desde las relaciones y no en las relaciones. Y otra vez les digo lo de la orquesta, es ver la vincularidad como producción y no
cuál es el autor de cada una de las frases o de las cosas que están diciendo. ¿Sí? Bueno, ¿me ayudan con esto? Vamos a ver una escena y van a pensar ustedes desde el medio. Bueno, ahora los quiero ver. En el consultorio y pasa esto. ¿Qué piensan? 2 minutos, yo hablé un montón. Vamos. Y ahí hay algo que pareciera que no se construye entre, sino que hay una imposición de que un vínculo sobre el otro decide, ¿no? En este caso los padres deciden por sobre el hijo, bueno, que ante una situación de exceso de alcohol, entonces va a cambiar de colegio, como parece. Eso sería describir un poco lo que ahí pasó, ¿no? Sí, no sé, yo leo algo del autoritarismo. Bueno, nosotros creemos que... Del autoritarismo. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Cómo les cayó la escena? ¿Fuerte? Violenta, sí. ¿Eh? Como violenta, ¿no? ¿Violenta? ¿Y qué es lo violento? La forma que no pudo ser escuchado el Joan, ¿no? ¿Y el pibe rompiendo todo? Claro, ¿No tendría nada que ver? Sí, digamos, no puede ser escuchado, rompiendo todo. Eso sería una reacción. Por eso decidió todo, o sea, las actitudes de todos los que estaban, los integrantes de lo que estaba pasando ahí. Yo creo que él siente como que fue violento la decisión de las padres, pero no lo escucharon, y responde de la misma forma violentamente. Bueno, te va a tomar porque la mala junta, ¿no? Porque ya de hermano hay una familia de, bueno, te fue mal porque te cambiamos de lugar, de amigos. A mí me parece que hay algo muy interesante, y es que todos nosotros, yo me incluyo, estamos como realmente muy formados, no solo por la teoría, sino para pensar las situaciones como en términos, llamémosle, oposicionales, como es el binarismo.
son los padres o es el chico. Algunos otros dicen qué violento lo que hizo el chico, ¿no? O los padres le sobreimpusieron. Lo que nos cuesta mucho es pensar que esa escena está producida entre todos ellos. Y no solo eso, sino que hay algo multidimensional que también podríamos pensar, que es lo siguiente. Ahí hay armada una familia, la foto es algo súper tradicional, ¿no? Los padres tratando de dialogar con el hijo, bueno, bebí mucho, me descontrolé, y hasta ahí todo iba más o menos, todo absolutamente acomodado, hasta que empieza la zona de conflicto. Y en realidad cuando empieza la zona de conflicto es interesante, porque dentro de ese marco que ellos están configurados, no hay mucho lugar por el conflicto. Vieron que Janine actualmente dice algo que es hay que amigarse con los conflictos. O sea, no hay mucho lugar para el conflicto, sino que apenas aparece el conflicto, se superpone inmediatamente con una especie de función, lo que el padre dice, lo que la madre dice, sobre todo lo que el padre dice, y él también se ubica en el lugar del chico, digamos que o se aviene o sale disparado. O sea, es como que aparece el conflicto y uno lo que podría pensar es que en esta familia no ha habido mucho lugar para que aparezcan zonas conflictivas que puedan ser pensadas de otra manera, que cuando aparecen las diferencias de los modos de pensar, de sentir, de hacer, lo que aparece es una explosión, como si no hubiera un terreno, un espacio que permita que podamos pensar juntos acerca de una situación sin que rápidamente se superponga una suerte de jerarquización, asimetría o rebeldía, no importa qué, porque esto es lo que les quiero decir. No, por ejemplo, no importa tanto qué hicieron los padres o qué hizo el pibe, sino de lo que da cuenta la escena, ¿no? Cuando hablamos de violencia, yo le empecé a tener un poco de respeto a la palabra, porque ¿qué es lo que pasa? Nos tiran tantos misiles con la violencia que parece que todo fuera violencia, pero no es todo violencia. Hay cosas agresivas, hay cosas muy vehementes, hay situaciones intempestivas. Yo digo, tendríamos que armar un buen diccionario, un buen vocabulario que nos permita dejar la violencia realmente cuando hay cosas súper arrasadoras, cuando hay desubjetivación, cuando hay secuestro y tortura, como la maestra que tuvo que pasar por eso. Eso es violencia, porque si no, corremos el riesgo de realmente llamar violencia a lo que sucede en las familias cuando se pelean, discuten, se tiran algo por la cabeza, pero violencia es algo mucho más de peso, es algo que tiene que incluir algo de la crueldad, que tiene que incluir algo del arrasamiento subjetivo. Entonces a mí me parece que en esta familia, si uno quisiera hablar de lo violento en todo caso, es que no hay todavía recursos para, cuando aparecen las diferencias, cuando aparece el conflicto, armar algo que no necesariamente estalle todo, ¿no? Esto sería mirar desde el medio la situación y no desde los padres o desde el chico o desde la madre que todo el tiempo está sintiendo lo que dice el padre, o el padre que todo el diálogo pero enseguida dice lo de los whiskies, o el pibe que en vez de decir, bueno, en otro momento de la vida dice me descontrolé, no lo voy a hacer más, qué sé yo, ¿no? También en un estado como de sometimiento. Pero la idea es cómo entrar, a mí a veces se me viene la imagen de Misión Imposible, cuando están los rayos láser y él lo bajan y se va metiendo por el medio de los rayos láser para robar
una joya o lo que fuera, ese meterse por el medio de los rayos láser para poder captar algo que los pueda implicar en pensar qué les está pasando. No si hubo errores, no hubo errores, si estuvieron mal, sino algo así como acercar alguna idea que los disloque de esas posiciones y pensar cómo es que les está pasando esto, más que por qué. Porque el por qué siempre nos va a llevar a la causa. El cómo nos va a llevar a un trabajo, a tener que hacer algún trabajo de cómo ir construyendo modos de pensar lo que les está pasando, ¿no? Bueno, entonces, yo puse, ¿cómo nos permitimos estar fuera del lugar? ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Del lugar del consultorio, del analista, del padre, de la madre, del hijo, lugares que remiten a roles, funciones definidos, estipulados, previamente establecidos. ¿Cómo dislocarnos de una lectura tan aprendida respecto de las funciones? Porque no nos olvidemos que nosotros tenemos descrito qué tiene que hacer cada uno. Eso es como un guión. Usualmente otras teorías lo llaman roles. ¿Saben lo que es el rol? El rol es ese tubo que llevaban los actores en la Edad Media, donde iban representando la obra en cada ciudad, y el guión ya estaba escrito, representaban siempre el mismo guión. Esto, salir de las funciones implicaría incluir algo de la improvisación, no de lo que está prescrito. Y la improvisación no es algo poco serio. La improvisación tiene que ver con poder entrar en la situación sin ese guión previamente. O sea, que por ahí algún actor diga algo y otro no le conteste desde el guión porque va a quedar fuera, sino que hable algo respecto de lo que ese otro incluyó, ¿no? Sí. Bueno, digo esto y voy a ir terminando por el horario. O sea, en vez de pensar en términos de funciones, hay otra posibilidad que es pensar en términos de posiciones. Es decir, el lugar que ocupamos en una escena, por ejemplo, la familiar, puede jugarse mediante otras reglas que las del rol, la función, la denominación, ¿no? Porque la posición tiene que ver con algo que se ocupa desde un lugar y que se habita desde otro, pero con relación a los otros, ¿no? En el sentido de que ya tiene una perspectiva distinta, ¿no? La posición implica una perspectiva que varía según el emplazamiento que adopten las personas en cada situación y no supone un ordenamiento jerárquico ni estático. Es decir, esta idea de que vos me tenés que obedecer porque soy tu padre, implicaría poder pensar que esa parentofiliación es una construcción, no es una investidura, como yo le tengo que decir vuestra señoría al juez. Toda situación que se piensa asimétrica, es jerárquica. Médico-paciente, policía-ciudadano, etcétera, etcétera. No es que esté bien ni mal, sino que hay que registrar el efecto que esto trae. Porque una cosa es pensarse desde un lugar jerárquico, entre comillas, y otra cosa es pensarse en una posición de responsabilidad. Por supuesto que la posición de los padres no es la misma que la de los hijos, pero desde la cuestión de la responsabilidad, no desde la cuestión jerárquica. Entonces, desde la responsabilidad sí lleva a una serie de acciones que responden a esa posición, así como al hijo lo llevan a una serie de acciones que también responden a una posición, porque el hijo no es solo pasivo a la responsabilidad de los padres. El hijo también va construyendo modos de acercarse a su cuidado. Ayer yo tuve con esto termino, una situación para pensar mucho por estas dramáticas, siniestras, llamadas revinculaciones.
que son absolutamente atravesadas por dispositivos jurídicos, psicológicos, patrocinados, corporación económica, etcétera, que durante años son divorcios controvertidos. Los chicos dejan de ver 5 años a la madre, al padre, etcétera, y después los derivan a nuestros consultorios, en los hospitales, para que revinculen. ¿No? Es gracioso. Entonces, había 2 chicos ahí que no hacía tanto tiempo que no veían al padre, hace 1 año más o menos. La madre había hecho una denuncia por violencia típica, digamos, esos divorcios donde se están matando todo el tiempo y por suerte les aparece alguna situación que alguno de los dos puede hacer una denuncia por violencia, y como tenemos la OBD, la unidad de la víctima, ellos las toman. No estoy hablando ni de femicidios ni de violaciones, estoy hablando de divorcios controvertidos. Entonces le toman siempre la denuncia, impedimento de contacto, exclusión, etc. Aparece algún monstruo, puede ser la madre o el padre. Cosa que muchas veces en una casa donde viven todos juntos hubiera pasado de la misma manera, pero en esas circunstancias hay una denuncia por violencia. Entonces estos 2 nenes, 8 y 10, dicen muy sueltos de cuerpo, porque tienen un abogado patrocinador, ¿no? Nosotros no lo queremos ver a nuestro padre, no queremos ver. Y entonces tienen la voz de los derechos del niño, porque ahora es la voz de los derechos del niño. Y entonces yo les pregunté, ¿pero por qué no lo quieren ver? No, porque no queremos. Y dije, bueno, pero yo no creo que si vos decís mañana no quiero ir al colegio, no vas, ¿no? Porque hay cosas que, ¿no? Bueno, y lo que surge es la declaración que hicieron seguramente en el CGP, ¿no? Entonces yo pensé y le dije, pero después la llamé a la madre, ¿será que realmente? Entonces la madre dice, no, bueno, si ellos no desean. Entonces yo dije, pero ¿realmente esto será una cuestión de deseo a los 8 y 11 años? Tachar al padre de la vida, de la historia, porque en algún momento pasó algo que tampoco era un episodio X, tampoco tanto pasó, no. Un episodio que alguien grita de más, que el pibe quería salir por una puerta y el padre pensó que eso era peligroso y el pibe no le daba bola, entonces abrió la puerta y lo sacó por el otro lado. Entonces era muy violento. Entonces yo me puse a pensar en voz alta, digo, ¿realmente esto será solo un derecho de los niños? ¿Cómo vamos a pensar estas situaciones? ¿Cómo vamos a pensar esto en lo que estamos implicados, estamos involucrados? No porque sí o sí tengan que ver al padre, que sé yo, si lo tienen que ver, pero lo enunciado ahí en esa escena nos desafía a pensar en muchos temas. Los derechos de los niños, en qué está enmarcado esa situación, qué es esa posición en donde de pronto alguien detenta un poder de directamente anular la vida, la historia con el otro, etcétera, etcétera. Esto es lo que digo, que las relaciones no solo se definen por la simetría, sino por las posiciones y la responsabilidad que conllevan las distintas posiciones. Responsabilidad no es deber, es respuesta. Responsabilidad viene de dar respuesta. Así que bueno, esto es lo que estamos trabajando en lo vincular. Tenía más cosas, pero estamos muy sobre la hora.